Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este video entraremos en un tema muy interesante y es sobre uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos y me refiero al polimorfismo. El polimorfismo es un concepto de la programación orientada a objetos en el que un objeto tiene la capacidad de comportarse de forma diferente en función de los distintos objetos que se usen para su invocación. Esto puede ser algo complicado de ver, pero no lo es. Básicamente nosotros podremos hacer que un objeto en particular se comporte de una forma u otra dependiendo de la clase que hayamos usado para su instanciación. Si seguimos con el ejemplo que venimos usando en los videos anteriores, sabemos que tenemos una clase mascota que es la clase padre y sus clases derivadas que son la clase perro, gato y hámster. Si yo creo un objeto de la clase mascota, yo puedo hacer que ese objeto se comporte de una forma u otra dependiendo de si le instancio un objeto de la clase perro, un objeto de la clase gato y un objeto de la clase hámster. Y eso lo podemos ver a través de los métodos. Como ya sabemos, cada una de estas clases tiene creado un método en particular. En el caso de la clase perro tiene el método ladrar, la clase gato tiene el método maullar y la clase hámster tiene el método gruñir. Pero nosotros podríamos hacer un cambio y crear un solo método en la clase mascota que se llame hacer sonido y que ese método se comporte de una forma diferente dependiendo de la clase que hayamos instanciado. Aquí es donde entra también el principio de sustitución del scof que vimos hace un par de videos. Pero antes de entrar en detalle en el ejemplo, es importante conocer dos conceptos, especialmente uno de ellos que es fundamental para aplicar el polimorfismo. El primero de ellos es la ocultación de métodos, así que vamos a Visual Studio para comprender esto. Acá en Visual Studio pues creo un proyecto nuevo en el cual tengo mi clase Program y también tengo dos clases más. Una que es una clase que va a ser la clase padre, la cual tiene un método llamado mostrar mensaje, el cual muestra mensajes desde la clase padre. Y luego tenemos otra clase que va a ser la clase hija, la cual hereda de la clase padre y también tiene un método exactamente igual llamado mostrar mensaje, pero muestra un mensaje diferente, en este caso mensaje desde la clase hija. Como vemos, ambos métodos se llaman igual y tienen el mismo número de parámetros. Lo único que cambia es el mensaje que muestra por consola. Como vemos, en la clase padre todo está bien, pero en la clase hija nos marca esta advertencia. Esto no es un error, o sea, si yo ejecuto el programa no me va a dar ningún error de compilación. Esto simplemente es una advertencia. Y nos dice que el método mostrar mensaje de la clase hija oculta el miembro heredado de la clase padre. ¿Qué quiere decir esto de ocultar? Esto de ocultar lo que hace es que realmente está tomando este método como un método nuevo. Esto va a tener más sentido cuando explique el siguiente punto que es la sobreescritura de métodos. Pero normalmente cuando nosotros tenemos dos métodos iguales, con la misma cantidad de parámetros, en este caso ninguno, y con el mismo tipo de valor de retorno, normalmente se suele aplicar la sobreescritura de métodos, en la cual los tomamos como el mismo método, pero con un contenido diferente. En este caso, tanto el método mostrar mensajes de la clase hija como el método mostrar mensajes de la clase padre son considerados como métodos diferentes a pesar de tener la misma firma, es decir, el mismo número de parámetros y el mismo tipo de valor de retorno. Vamos a entender esto mejor ahora cuando lo muestra acá con el ejemplo. Normalmente para quitar esta advertencia, porque ya esto está aplicándose como una ocultación de método, para quitar esta advertencia debemos colocar acá la palabra new y ya desaparece. De esta manera estamos aplicando la ocultación de métodos de manera correcta. Entonces vamos a la clase program y lo que vamos a hacer es crear un objeto de la clase padre llamado padre es igual a new clase padre. Y vamos a crear también un objeto de la clase hija. Clase hija, hijo, es igual a new clase hija. Entonces ahora yo puedo acceder a cada uno de esos métodos con estas instancias. Padre.mostrar mensaje y aquí hijo.mostrar mensaje. Y ahora vamos a ejecutar para ver qué es lo que ocurre. Como vemos, pues el primer método, que es mostrar mensaje de la clase padre, me está mostrando el método que tenemos en la clase padre, es decir, mensaje desde la clase padre. Y luego el método mostrar mensaje, que se escribe exactamente igual, es considerado como un método diferente y me está mostrando el mensaje que hay en la clase hija. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo aquí aplico el principio de sustitución del scof, como ya lo hemos visto, es decir, en la clase padre, voy a colocarle aquí como nombre de objeto, yo puedo almacenar un objeto o una instancia de la clase hija, sin ningún problema.
Vean que no me marca un error. Ya esto lo hemos visto en los dos videos anteriores. Si no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo para que no estén perdidos en este video. Entonces acá estamos aplicando el principio de sustitución. Y si yo ahora muestro el método mostrar mensaje de este objeto, vamos a ver qué es lo que va a salir. Y lo que me muestra es el mensaje desde la clase padre. Es decir, está tomando, a pesar de que yo estoy instanciando un objeto de la clase hija y lo estoy almacenando en un objeto de la clase padre, me está tomando el mensaje que aparece en el método de la clase padre, que es mensaje desde la clase padre. Y esto es porque el método de la clase hija está oculto detrás del método de la clase padre. Y como vemos, la única forma de mostrar, en este caso, el mensaje que se muestra en el método de la clase hija es directamente llamando a ese método con una instancia directa de la clase hija, como lo vemos acá. Es decir, este me muestra el método, el mensaje del método de la clase hija. Y estos dos muestran el método de la clase padre. Entonces en esto consiste la ocultación de métodos. Muy importante, como ya lo expliqué, que acá debe ir la palabra new. Ahora vamos a pasar al siguiente término que nos importa bastante porque este es el que nos va a funcionar para el polimorfismo y es la sobrescritura de métodos. Y la sobrescritura de métodos consiste precisamente en que nosotros podemos, como su nombre lo dice, sobreescribir. En este caso, si yo tengo un método, el mismo método en la clase hija que en la clase padre, yo puedo sobreescribir el método de la clase padre acá, haciendo que se implemente de una manera totalmente diferente. Y esto veremos cómo funciona realmente es en el polimorfismo. Ya veremos. Vamos a eliminar la palabra new. Y para nosotros aplicar la sobreescritura de métodos, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al método que se encuentra en la clase padre y a este le tenemos que poner la palabra reservada virtual. Cuando nosotros utilizamos la palabra virtual es como si estuviéramos realmente anulando este método y esperando un reemplazo en alguna de sus clases hijas. En este caso, el método mostrar mensajes, que es virtual, si nosotros lo llamamos, o mejor dicho, lo creamos nuevamente desde acá, desde la clase hija, nosotros podemos sobreescribir, es decir, reemplazar este método con el método de la clase padre. Y eso lo vamos a hacer utilizando acá la palabra override. De esta manera nosotros ya estamos sobreescribiendo el método de la clase padre. De tal manera que ahora, pues, si yo ejecuto el programa tal cual como lo tenemos acá, con este mismo ejemplo, vamos a ver un cambio con respecto a la ocultación de métodos. Ahora vemos que el primero, pues sí me muestra el método de la clase padre, pero vemos que ahora el tercero, que antes me mostraba también el mensaje del método de la clase padre, ahora me muestra el mensaje que se encuentra en la clase hija. Y eso es por la sobreescritura. Es decir, yo estoy sobreescribiendo el método en la clase hija y ahora, pues, a pesar de que estoy utilizando un objeto de la clase padre, pues el que está tomando relevancia es el método de la clase hija. Y aquí es donde entra el polimorfismo. Es decir, este objeto ahora se está comportando como un hijo, gracias a que estoy sobreescribiendo ese método. Vamos a entender mejor este concepto del polimorfismo con el ejemplo de las mascotas. Primero voy a eliminar de cada una de estas clases hijas sus métodos correspondientes, es decir, el método ladrar. De gato voy a eliminar el método maullar y de hámster voy a eliminar el método gruñir. Ahora nos dirigimos a program porque aquí nos va a dar un error y es que estos métodos ya no existen, por lo tanto vamos a eliminar estas líneas de código. Y en la clase padre, es decir, en mascota, vamos a crear un nuevo método. Este método va a ser público, void, y se va a llamar hacer sonido. Y a este método, pues simplemente le voy a mostrar un mensaje por consola que va a ser la mascota emite un sonido. Algo de forma genérica, porque todas las mascotas pues emiten un sonido, al menos la mayoría. Y entonces ahora tenemos que sobreescribir este método en cada una de las clases hijas. Y para sobreescribirlo recuerden que el método que se encuentra en la clase padre tiene que llevar la palabra virtual. Entonces ahora nos dirigimos a la clase perro y vamos a crear ese método. Vamos a copiar, para no perder tanto tiempo,
lo pego acá y aquí lo único que voy a hacer es cambiar virtual por override, recuerden porque estamos sobreescribiendo el método, y aquí nosotros podemos colocar pues cualquier otra implementación, cualquier otro mensaje. En este caso, el perro ladra. Y vamos a hacer lo mismo en las otras clases. En gato, el gato maulla, y en hámster, el hámster gruñe. Entonces, como vemos, ya tenemos el mismo método creado en cada una de las clases, pero en cada uno se está sobreescribiendo el método de la clase padre. Por lo tanto, en teoría, en ninguno debería aparecer este mensaje, sino que debería aparecer el mensaje de cada uno de estos. Y esto es por el polimorfismo. Vamos a verlo. Primero vamos a comentar estas líneas que tenemos acá porque queremos trabajar solamente ahorita con el array. Y esto lo vamos a eliminar. Lo vamos a eliminar para que vean con mejor precisión la potencia del polimorfismo. Y ahora lo que vamos a hacer es acceder a cada una de las posiciones del array. Esto lo podemos hacer con un bucle, pero quiero primero mostrárselos de forma manual para que vean cómo se comporta cada objeto de acuerdo a la instancia que le hemos creado. En este caso vamos a llamar al método hacer sonido del primer elemento del array, que en este caso vendría siendo un objeto de la clase perro. Recordemos que estoy instanciando un objeto de la clase perro y almacenándolo en un objeto de la clase mascota. Por lo tanto, yo al aplicar el método hacer sonido, debería mostrarse este mensaje, si todo estuviera normal. Pero en este caso, como lo vimos hace un momento, en el ejemplo de la clase padre y la clase hija, estamos haciendo una sobreescritura. Y como yo estoy aquí aplicando el principio de sustitución, entonces acá este método hacer sonido realmente va a hacer referencia al método que está en la clase perro. Entonces, por lo tanto, por consola me debería mostrar este mensaje. Vamos a comprobarlo. Vean que efectivamente es así. Es decir, yo estoy llamando al método hacer sonido que se encuentra en la clase padre. Bueno, se encuentra en cada una de las clases, pero principalmente en la clase padre porque estamos almacenando esa instancia en un objeto de la clase padre, es decir, de la clase mascota. Pero está mostrando el mensaje del método que está en la clase perro precisamente porque estamos aplicando el polimorfismo, gracias a la sobreescritura de métodos. Vamos a llamar este mismo método pero con los otros objetos, es decir, con este elemento del array. Y ahora hacemos lo mismo con el tercero. ¿Y ahora qué creen que va a ocurrir? Vean que estoy llamando a cada elemento del array, que todos son de tipo mascota, pero cada uno tiene una instancia diferente creada. Uno de un perro, uno de un gato y el otro de un hámster. Y todos están llamando al mismo método. Pero cuando yo ejecuto, cada uno me muestra un mensaje diferente, un mensaje correspondiente a lo que hay en cada método de cada una de sus clases. Esto es el polimorfismo, es la capacidad que tiene en este caso un objeto, el objeto mascotas, que es de la clase de mascota, de comportarse de una manera diferente de acuerdo a cómo lo hemos invocado. Es decir, se está comportando en este caso como un perro, en este caso como un gato y en este tercer caso como un hámster. Y todo esto es gracias al principio de sustitución que hemos visto combinándolo con la sobreescritura de métodos, que todo esto nos permite entonces aplicar el polimorfismo, que repito, es muy importante que lo tengan en cuenta, es la capacidad que tiene un objeto de comportarse de diferente manera dependiendo del contexto, en este caso dependiendo de cómo nosotros hemos instanciado los objetos y se lo hemos almacenado a ese objeto en particular. Entonces, por lo tanto, este se va a comportar como un perro porque estoy instanciando la clase perro y esa clase perro tiene un método hacer sonido que está sobreescribiendo al método hacer sonido de la clase padre. La única forma entonces de que me aparezca este mensaje es que yo cree propiamente un objeto de la clase mascota. Acá le coloqué pues valores aleatorios. Y entonces llamamos al método hacer sonido de ese objeto mascota. Y ahí sí me va a mostrar el mensaje que se encuentra en la clase padre, que es la mascota emite un sonido.
Aquí lo tenemos. Entonces vemos cómo ahora tenemos un programa o un diseño de programa mucho más robusto. Vemos que podemos utilizar y aplicar esto de manera mucho más potente. De hecho, nosotros aquí podemos crear un bucle for y menor que mascotas.length. Recuerden que el length es una propiedad que me devuelve el valor del tamaño del array. Por eso acá coloco el nombre del array, punto, y accedo a la propiedad que me devuelve el tamaño, que sería 3. Y luego acá incrementamos el contador de i. Y ahora acá lo único que voy a hacer es mascotas de i, porque recuerden que vamos a acceder a cada posición del array, y llamo al método hacer sonido. Simplemente con hacer esto vamos a tener el mismo resultado. Cada elemento del array va a tener un resultado diferente. El perro ladra, el gato maulla y el hámster gruñe. Vean la potencia que tiene esto. Con una sola línea del código estamos haciendo que aparezcan varios resultados diferentes de acuerdo al comportamiento que está adquiriendo este array o cada elemento del array, que depende, repito, de cómo nosotros hemos invocado a ese objeto. En este caso, instanciando una clase en particular, como lo es la clase perro, gato y hámster. Entonces, de esto se trata el polimorfismo. Espero que hayan podido entender esto. Si no lo entendieron a la primera, no se preocupen, es algo normal porque esto puede ser un concepto algo abstracto, pero viéndolo detenidamente un par de veces, pues lo van a entender de mejor manera. Y en el siguiente video, pues estaremos haciendo 2 ejemplos en los cuales pues profundizaremos mucho más en todos los temas que hemos visto hasta ahora. Así que si este video les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.